Bueno, bienvenidos a la explicación teórica de la sesión número 9, relacionar tablas con Power Pivot. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se puede trabajar con más de una tabla en el complemento de Power Pivot. Bien, Power Pivot, como ya han visto, tiene varias funciones, que en este caso lo que hacen es administrar una base de datos, que a su vez también puedes calcular medidas, puedes calcular campos, bueno, puedes realizar columnas calculadas de acuerdo a las fórmulas y a las especificaciones que necesitas. En ese caso, vamos a utilizar esa herramienta, pero también vamos a relacionar tablas como ya lo hemos venido haciendo, pero de una manera mucho más específica con diferentes tablas y creando un informe a partir de ello. Bien, entonces en esta oportunidad lo que vamos a realizar es esto en cuanto a la base de datos que se llama venta de celulares. En esa base de datos vamos a encontrar un informe de ventas, un informe de productos y un informe de vendedores. Entonces, cuando tenemos las bases de datos de diferentes orígenes, están separadas y queremos hacer un informe completo, lo que tenemos que hacer es relacionar las tablas para que se vinculen y gracias a su información que coincide, podemos realizar el informe correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? En esta sesión vamos a aprender a relacionar tablas de diferentes orígenes o del mismo origen en Power Pivot para analizar los datos de manera fácil y eficiente. Pueden ser diferentes orígenes cuando, por ejemplo, tenemos bases de datos en diferentes libros de Excel. Podemos extraerlos en el editor de Power Pivot y luego relacionarlos de acuerdo a sus columnas coincidentes. O también del mismo origen cuando las tablas se encuentran en el mismo libro de Excel y lo que hace Power Pivot es encontrarlas y administrarlas para poder utilizarlas en su editor. Bien, entonces esta es la explicación más o menos cuando hablamos de diferentes orígenes o del mismo origen, dependiendo de la información que se está manejando. Bien. Ahora, Power Pivot, como ya lo he venido repitiendo en todas las sesiones, es una tecnología de modelados. Esto ya deberían saberlo, ¿no? Que permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Crear modelos, lo que ya hemos hecho es crear un modelo de datos de acuerdo con nosotros queremos, con Power Pivot, de acuerdo a ediciones y de acuerdo a, por ejemplo, en este caso hemos realizado lo que es tecnología de tiempo, cuando utilizábamos tablas calendarios. Establecer relaciones, que es en esta oportunidad y en todas las sesiones también lo hemos hecho. Hemos establecido relaciones de diferentes orígenes. Igual también cuando hicimos la sesión de relacionar con una tabla calendario, hicimos esa relación entre fechas de ventas y la tabla calendario para así crear un informe en tiempo real. Y crear cálculos, que lo hicimos en la sesión pasada cuando utilizábamos fórmulas, las fórmulas DAX, las que ya expliqué, que en realidad sirven para crear, para analizar y sintetizar datos o simplemente crear funciones de acuerdo a los datos que nosotros queremos, ya sea una suma, un filtro con calculate o una función condicional. ¿Bien? Y varias fórmulas que tenemos también que Power Pivot tienen para poder analizar una base de datos. Entonces, establecer amplias relaciones, también podemos crear relaciones amplias cuando tenemos diferentes bases de datos, diferentes tablas y crear cálculos complejos o simples como lo vimos en la sesión pasada. Pueden ser cálculos simples como una suma normal de datos o puede ser cálculos complejos cuando tenemos funciones anidadas, cuando tuvimos que hacer calculate con una expresión de suma, un filtro de función lógica y todo ello. Entonces podemos crear todo tipo de cálculos. Bien, y obviamente es un entorno de alto rendimiento. Como ya lo han visto, podemos trabajar con bases de datos extensas, podemos relacionar bases de datos de diferentes orígenes. O sea, podemos utilizar todo tipo de orígenes y todo tipo de base de datos sin la dificultad de que se nos va a trabar a la hora de realizar los cálculos, porque ya esta herramienta, este complemento, está adecuado para trabajar con bases de datos extensas, ¿no? Y obviamente con la experiencia familiar de Excel, porque básicamente no tiene mucho de diferencia si ya lo han practicado, ya lo han visto, las fórmulas son las mismas, solo que con otro tipo de terminología, y es una experiencia bastante familiar, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos en la última sesión de Power Pivot, ya pueden entender todo el concepto de lo cual engloba esto. O sea, ya pueden
comprender qué es modelar una base de datos, qué es establecer relaciones, qué es crear cálculos. Bien, al inicio quizá aún estaban como conceptos, ahora ya lo conocen y ya saben cómo trabajarlo con sus bases de datos que tengan. Cuando hablamos de relacionar tablas, podemos decir que se puede crear una relación entre dos tablas de base de datos o más tablas. Bien, como lo expliqué, debe coincidir algo entre ellas. O sea, cada tabla debe tener una columna coincidente con otra tabla. En este caso, por ejemplo, si tenemos una base de datos de clientes y tenemos una base de datos que en este caso estamos hablando de una base de datos de coches, entonces la columna que coincide, en este caso la columna relación, va a ser la columna DNI con DNI de propietario. Obviamente aquí tenemos una base de datos de todos los clientes con su número de DNI, sus apellidos, su nombre, dirección, toda la información adicional. Y en este caso también encontramos una base de datos de coches donde encontramos la matrícula del coche, el DNI del propietario, la marca, el modelo. En este caso, la columna coincidente que encontramos aquí es el DNI del propietario. Entonces, ya más o menos, o bueno, hasta ahora ya conocen cuál es la importancia de encontrar esa relación, cuál es la importancia de encontrar esa columna que con datos que coinciden para poder establecer una relación. Entonces, después de que se crean las hojas, se pueden crear hojas con Power BI, que es las sesiones próximas a lo que vamos a hacer. Power BI, les voy adelantando, es una de las herramientas o complementos que puedes crear informes dinámicos, gráficos y hasta puedes crear mapas, ¿correcto? Y obviamente generar tablas dinámicas, puedes generar gráficos dinámicos y otros informes con campos de cada tabla que nosotros queremos. Incluso si las tablas son de diferentes orígenes. Como por ejemplo, ya lo expliqué al inicio, pueden ser del mismo libro, pueden ser de diferentes libros. La idea es que estas tablas tengan una relación y que estas tablas puedan establecerse de tal manera que la información que contienen es básicamente de un mismo tema, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, como seguimos con el ejemplo de la pantalla, es el mismo tema que estamos hablando de una base de datos de clientes. Esto es una base de datos de repente de reparaciones de un taller. Entonces tienen una base de datos de clientes, tienen una base de datos de los automóviles que llegan, tienen una base de datos de todas las reparaciones que tienen una base de datos de las piezas que contienen su almacén, una base de datos de los detalles de reparación. Entonces todo eso es una información en común, una información de todo un conjunto de procesos. Pero cada una de estas tablas contiene información principal o información específica. En este caso pueden ser los clientes, pueden ser los autos, pueden ser las reparaciones y los detalles, las piezas y todo. Y entonces toda esa información al relacionarse crea o engloba todo lo que se trata en este caso puede ser el negocio al cual te dedicas, y entonces al encontrar esta coincidencia entre datos vas a poder crear mejor una relación específica. Bien, ¿cuáles son los pasos previos para relacionar una tabla? Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el libro contiene al menos dos tablas y que cada una tiene una columna que se pueda asignar a una columna de otra tabla, para que lo entiendan mejor. Debemos asegurarnos de que, obviamente, si vamos a relacionar tablas, necesitamos más de una tabla, ¿no? Porque es importante saber que cada una de las tablas debe contener algo que pueda relacionarlo con la columna de otra tabla. ¿Cómo se llama eso? Las columnas coincidentes. Que obviamente, como ya lo siempre vengo explicando, tienen información que se puede relacionar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos o los procedimientos? Primero, dar formato a los datos como una tabla o importar datos externos como una tabla en una hoja de cálculo nueva. Esto es muy importante, ¿sí? Paso previo puede ser el primero, que es dar formato de tabla. ¿Qué pasa si no lo tienen? Tienen una herramienta que lo puede convertir en tabla, tienen una herramienta que en este caso puede crear una tabla y puede modificar base de datos. ¿Quién era esa herramienta? Power Query, ¿correcto? Si se daban cuenta, cuando trabajamos con la base de datos de Restaurante San Gabriel, no estaba especificado como una tabla, tenía un encabezado que ocupaba 2 líneas, no tenía el encabezado correspondiente. Entonces, lo convertimos en tabla con Power Query
le dimos ese formato de tabla y luego lo importamos para que lo pueda utilizar Power Pivot, lo agregamos al modelo de datos. Una vez que hacemos eso, le asignamos un nombre significativo a cada tabla. Obviamente es bueno tener esto como recomendación porque si es que no tiene un nombre la tabla, puede que a la hora de relacionar nos confundamos. Esto es más algo por estética y por orden de relaciones, ¿sí? Ahora, comprobar que cada una de las columnas contenga valores de datos únicos sin duplicados. Excel solo puede crear relación si una columna contiene valores únicos. Esto es muy bueno. ¿Saben por qué? Y esto es algo que deben tenerlo en cuenta y deben siempre eh, llevarlo en su información a cada momento que ustedes hagan un paso con Power Pivot. Existen tablas matrices y existen tablas conjunto, por así decirlo. Como vamos a hacerlo así, existen tablas madres y existen tablas hijas. En este caso, si hablamos de este ejemplo, la tabla madre sería la tabla de clientes, otra tabla madre sería la tabla de automóviles, otra tabla madre sería la tabla de piezas y otra tabla madre podría ser la tabla de detalle de reparación, aunque pues, esta más es para tabla hija. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla madre y una tabla hija? La tabla madre contiene datos únicos. En este caso es una tabla de clientes. Aquí vamos a encontrar datos únicos que no se van a repetir. Y es una base de datos, por así decirlo, ordenada, única y con datos que no se pueden repetir. ¿Correcto? Es como una lista. ¿Correcto? Una lista. En esta tienes obviamente los datos de los automóviles. También son datos únicos. ¿Correcto? Porque no creo que hayan automóviles que tengan la misma matrícula. Y aquí también tenemos una tabla madre de piezas, una lista de piezas, ¿correcto? ¿Y qué resulta de combinar la tabla de clientes con la tabla de coches y la tabla de piezas? Sigue la tabla de reparaciones. En este caso aquí podemos encontrar varia información que se ha mezclado, ¿correcto? Con las tablas que contienen a las bases de datos únicas y listas originales. Vamos a ponerlo así. Si es que tenemos una base de datos de clientes, una base de datos de vendedores, una base de datos de productos y una base de datos de ventas, las tablas madres van a ser la base de datos de clientes, de productos y de vendedores. Y la tabla hija va a ser la base de datos de ventas. Porque en la base de datos de ventas vamos a encontrar información que se ha extraído de las tres bases de datos que he mencionado previamente. Entonces, eso es lo que deben tener y la jerarquía que hay entre tablas unas y otras, ¿correcto? Ahora, ¿cómo creamos una relación en Power Pivot? En el cuadro Administrar relaciones, haga clic en Nueva. Vamos a esa opción Administrar relaciones. Vamos al cuadro de Crear relación. Hacemos clic en la flecha de abajo que de tabla y selecciona una tabla en la lista. Entonces, esto es básicamente parecido a lo que hacíamos en Power Query. Cuando teníamos que seleccionar la tabla, seleccionábamos la columna de esa tabla y luego en la segunda parte seleccionábamos la tabla con la que se iba a relacionar y la columna que contenía la información que iba a relacionar ambas tablas, en este caso las columnas coincidentes, ¿correcto? La otra manera que han visto de crear relaciones también era con la vista de diagrama, que era la manera mucho más fácil y mucho más gráfica que podían utilizar, que en este caso solamente les ponían las tablas en una vista gráfica y lo que hacían era arrastrar la información de columnas una con otra y así se relacionaban automáticamente. Entonces, esa es la otra manera más rápida de crear una relación. Bien, claves y columnas. Hay claves que podemos identificar. Las relaciones se basan en las columnas de cada tabla que contienen los mismos datos. Esto es, como ya les explico, es básico, ¿no? Las columnas que coinciden. Por ejemplo, puedes relacionar una tabla de clientes con una tabla de pedidos si cada una contiene una columna que almacena un identificador de cliente. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos una tabla base de datos de clientes, tabla madre, y una base de datos de pedidos, tabla hija. Entonces, lo que podemos hacer aquí es relacionar ambas tablas, obviamente sabiendo que en cada una encontramos a los clientes. Bien, entonces tenemos la clave principal que es identifica de forma única una fila de una tabla. La clave alternativa o clave candidata, una columna distinta de la clave principal que es única, o la clave externa, columna que hace referencia a una columna única de otra tabla. Esto era cuando les explicaba la relación, en este caso, relación 1-1, cuando en este caso tenemos
únicas relaciones de una tabla con únicas relaciones de otra tabla. O sea, la información no se repite en ninguna de ellas. En la segunda era cuando tenemos relaciones de tablas de información repetitiva que se iban a relacionar con una tabla de información única. Y el otro es el contrario, ¿no? Cuando teníamos, hacemos referencia a una información única de una tabla con información de otra tabla que ya está repetitiva, una información externa. Bien, entonces, esto era lo que les explicaba anteriormente, los tipos de relaciones. Bien, las relaciones entre un cliente y un pedido es una relación de uno a varios. Cada cliente puede tener varios pedidos, pero un pedido no puede tener varios clientes, ¿correcto? Que en este caso es lo que les digo. Tenemos una tabla madre, en este caso es coches de empresa, y otra tabla madre que en este caso es de empleados, ¿correcto? Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Cada una de las relaciones que podemos encontrar aquí en esta base de datos es una y se va a relacionar con varias, ¿correcto? En este caso puede que un empleado, o bueno, un coche esté dado para varios empleados, ¿correcto? O sea, esté asignado para varios empleados. Entonces, un empleado va a tener el mismo coche quizá que otro empleado. Entonces, la base de datos única va a ser la de coches de empresa y la base de datos varias va a ser de empleados. O sea, se va a relacionar de una a varias relaciones. Y otra relación importante es cuando tenemos la tabla es 1 a 1. ¿Correcto? Es una tabla que define la única tasa, por ejemplo, en una tabla que define una única tasa de descuento para cada cliente, tiene una relación de 1 a 1 con la tabla de compradores. Y es obvio, ¿no? Porque si le vamos a dar una tasa de descuento a un cliente, obviamente esta tasa no se va a repetir para ningún otro. Entonces va a ser una relación de 1 a 1. De la tabla de clientes, de la tabla de descuentos, va a haber una relación única. Entonces se va a relacionar de esa manera. ¿Correcto? Bien. Entonces, si desean más información acerca de este tema, de Power Pivot Relaciones con Tablas, les dejo el link para que puedan revisarlo. Recuerden que es de la página oficial de Microsoft Support. Igual está en su plataforma de Hotmart como lecturas complementarias. Bueno, aquí está mis números de contacto y mi correo para que puedan escribirme para cualquier consulta. Y si tienen alguna otra consulta acerca de los demás temas de cursosmatlab.com, pueden escribir a este número de asistencia a usuarios.